caballero nace o se hace? Esa fue la cuestión. El rey tenía 2 hijos. Uno de los hijos afirmaba que un caballero nace. El otro decía, no, un caballero se hace. Entonces el rey decidió hacer una competencia entre ambos. Les dijo, les voy a dar una semana para que cada uno reúna los argumentos que sustenten lo que ustedes dicen. Y el que gane le voy a entregar ahora mismo la mitad de mis bienes. Aquellos hijos emocionados salieron cada uno por su lado a buscar los argumentos necesarios para sustentar lo que ellos afirmaban. El que decía que un caballero se hace, rápidamente encontró la respuesta o el argumento necesario. Entró a una taberna y vio algo y la verdad le se sorprendió y al contrario le dio tanto gusto que lo compró, aquello que era el sustento, y se regresó feliz ya al palacio. No había pasado ni siquiera un día. Aquel que decía que un caballero nace tuvo más problemas. No encontraba el argumento, no encontraba las pruebas que le ayudaran a sustentar aquello que tiene que ver con su teoría. Entonces, ya desilusionado al 5.º día, fue informado de que su hermano desde el primer día ya tenía el argumento. Esto todavía lo desanimó más, de tal manera que antes de que concluyera el tiempo de prueba, él regresó totalmente triste, totalmente desanimado, desilusionado. Pero en el camino de regreso vio algo que le llamó la atención. Entonces decidió comprarlo y también llevarlo. Llegó el momento en que toda la corte estaba reunida, allí estaba el rey, y entonces el rey dijo, ahora sí, hijos, estén preparados porque cada uno va a presentar su argumento. Al que le dieron la oportunidad en primera instancia fue el que decía que un caballero se hacía. ¿Y qué fue lo que él hizo? Lo que él hizo fue que trajo hasta el estrado, trajo a un gato perfectamente uniformado, limpio, perfumado. Pero ese gato no solamente su apariencia física había cambiado, ese gato además había desarrollado algunas habilidades, algunos talentos, algunos dones, y que era el poder atendió a toda la corte y al mismo rey, llevándoles café, llevándoles bocadillos, llevándoles galletas, y todo con una educación increíblemente para un gato. La gente estaba sorprendida, la gente estaba admirada. El mismo rey dijo, creo que este es el que va a ganar. Pero de pronto se acordó, no, me falta mi otro hijo. Y entonces el otro hijo fue llamado y le dijeron, el gato quedó ahí a un lado, el otro llegó y lo que él traía era una jaula cubierta por una sábana. Entonces el rey le dijo, bueno, prueba tu teoría. Y entonces lo único que hizo el hijo fue que quitó la sábana, abrió la jaula y de la jaula salieron unos ratones. Al momento que salieron los ratones, el gato botó la charola, botó la ropa y fue en pos de los ratones. Un cristiano nace o se hace. Jesucristo en el encuentro con Nicodemo dijo hasta en 2 ocasiones, el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. La segunda, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es indudable que nosotros como cristianos tenemos o debemos tener un nacimiento de agua y de espíritu. Eso nos hace ver el reino de Dios. Pero entrar en el reino de Dios empieza a partir de ahí la función. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a trabajar, necesitamos empezar a hacer de nosotros un seguidor y más que un seguidor, un discípulo de Cristo. El problema es que en muchas ocasiones olvidamos algo que es importante y que nos lo muestra el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 20 al 23. Dice la palabra de Dios, es la traducción lenguaje actual. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo.
pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Lo que enseña el apóstol es bien claro. Uno tiene un nacimiento, pero uno tiene que empezar a hacer en su vida, seguir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que se llama madurez espiritual. ¿Por qué? El apóstol Pedro habla en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21, dice: el bautismo que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Esto es, nosotros necesitamos darnos cuenta que hay una lucha entre la carne y el espíritu, y nosotros debemos fortalecer el espíritu para que nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones empiecen a ser como lo que es y debe actuar un cristiano. Dice el 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Necesitamos empezar a andar como Jesucristo. Para ello tenemos que trabajar arduamente, no solamente naciendo, sino también haciendo de esto nuestro propósito en la vida. El gato tenía su propia naturaleza. Cuando salieron los ratones, regresó a su antigua naturaleza, y nosotros lo que tenemos que hacer es evitar regresar a la antigua naturaleza, no a través de la religión, no a través del ritualismo, no a través de las costumbres y tradiciones que a veces hasta en nuestra misma iglesia de Cristo pasa y ocurre. Lo que tenemos que hacer es buscar la madurez espiritual, hacer de nosotros un cristiano. Un cristiano nace o se hace, nace del agua y del Espíritu, y se hace siguiendo las pisadas del Maestro. Que sea esta nuestra reflexión. Que Dios te bendiga.